Hemos elegido una serie de preguntas, que creo que en total son 8, que las vamos a poner en consideración de este panel de expertos y nos van a ir dando sus opiniones y obviamente vamos a tomar nota de las conclusiones a las cuales se llegue en cada una de las temáticas que están incorporadas dentro de este panel. Entonces vamos a ir directamente a la primera pregunta, que dice: desde la introducción del ultrasonido endoscópico en la práctica clínica hasta el momento actual, ¿cuáles son las indicaciones que mantienen vigencia? Obviamente las indicaciones, me refiero a las más importantes, las que realmente ocupan en el momento actual un lugar preponderante e incluso en algunos casos imprescindible. ¿Y cuáles son aquellas que han perdido relevancia en el paso del tiempo, tanto en el diagnóstico como en la terapéutica, en este caso específico de las enfermedades y o lesiones del tracto digestivo? Vamos a ir después hablando de otros órganos, pero en este momento nos vamos a dedicar solamente a lo que tiene que ver con el tracto digestivo superior e inferior, etcétera. Entonces voy a ceder la palabra a los panelistas para que libremente nos den sus opiniones. Ellos conocen o han tomado conocimiento anterior del contenido de este foro debate y por lo tanto con seguridad nos van a poder ayudar a aclarar algunos puntos. ¿Quién quisiera tomar la palabra? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos nuevamente. Gracias, doctor Guido, por la presentación. Sí, es cierto, la ecoendoscopía, sí que me permiten hacer una introducción cortita. Los primeros casos descritos han sido por el doctor Dimaño en 1980 y los primeros, digamos, casos de ecoendoscopía eran hechos en perros, ¿no? Antes de humanos, que fue en 1982. Lo interesante de todo eso es que esos primeros casos, por ejemplo, hechos tanto en humanos como en animales pequeños como perros, ya tenían una indicación básica de ver principalmente lo que es la parte mediastinal y la parte pancreática, sobre todo la parte transgástrica. Creo que eso es lo que ha mantenido vigencia notablemente en el tiempo, ya que creo que páncreas es la parte videopancreática es la parte más importante ahora evaluada por ecoendoscopía. Y seguramente acá empieza un poco el debate también nuestros colegas acá van a opinar al respecto. Por lo menos en Perú, lo que ha perdido mucha vigencia es el estudio de la parte anorrectal en la parte de ecoendoscopía. Tenemos muy pocos casos, nos indican muy poco realmente. Y yo tengo entendido que, por ejemplo, mediastino es una zona que en muchos lugares está muy bien descrita y muy bien desarrollada, pero que también, por lo menos en el Perú, tenemos ya mucha menos posibilidad de hacerlo, ¿no? A mí me da la impresión que la parte videopancreática es lo que ha mantenido la vigencia durante todo este tiempo, con pérdida en la parte anorrectal sobre todo, ¿no? Vamos a hablar de la biliopancreática posteriormente. Nos concentraremos en opiniones que tienen que ver exclusivamente con el tracto digestivo. ¿Alguna otra opinión? No, ¿por qué me han cambiado esto? Yo pienso que el tema de la econoscopía, con lo amplio que corresponde y con lo que ampliamente que abarca a nivel del tracto digestivo, netamente a nivel del tubo digestivo como tal, mm, para detectar lesiones netamente neoplásicas, sí se continúa utilizando y creo que ahora con más relevancia por el tratamiento posible que se le puede dar al paciente, hablando solamente del tema del tubo digestivo, pero ya hablando de lesiones como para realizar un seguimiento y demás, yo creo que se podría un poquito limitar el uso como tal. Como tal, la colonoscopía, como el resto de otros estudios, es un estudio complementario que se complementa con tanto tomografía, resonancia y que nos van a coadyuvar, obviamente, a que el estudio como tal va a ser más beneficioso para el paciente.
¿Nos puede dar alguna opinión sobre el valor de la ecoendoscopía en el diagnóstico de lesiones esofágicas? Obviamente me refiero sobre todo a aquellas lesiones esofágicas subepiteliales o submucosas o aquellas que comprometen capas más profundas. Sí, evidentemente, como dijeron acá los expertos, se ha ido enfocando y avanzando más en lo que es la ecoendoscopía del tracto digestivo superior, ¿no? Y con relación a la pregunta, en lesiones subepiteliales del tracto digestivo superior, más que todo donde encontramos endoscópicamente en lesiones del esófago y el estómago, es donde más importancia se ha dado a la ecoendoscopía, tanto como diagnóstica y estudios complementarios. Con relación al esófago, podemos ver actualmente que han existido algunas guías y recomendaciones que podemos tomar en cuenta, ¿no? Actualmente, para, por ejemplo, más común una lesión subepitelial en estófago, tenemos al leiomioma y en estómago al GIS, ¿no? Esta es la lesión del estroma, ¿no? Entonces, se ha visto actualmente para diferenciar un normograma. Esto hace que diferencia de una lesión subepitelial en esófago y estómago versus leiomioma y GIS. Este normograma hace que tenga factores predictivos, la edad, el sexo, características ecoendoscópicas, localización, ulceración, que eso nos podría ayudar a llegar a un diagnóstico más certero. Antes, que no estaba tanto en vigencia, diagnosticábamos solamente de acuerdo a la localización y alguna que otra característica ecoendoscópica. Pero gracias a este normograma hemos podido últimamente, al menos nosotros allá en Cochabamba, tomamos en cuenta estas características, ¿no? También se ha ido implementando, tomando en cuenta las lesiones subepiteliales en estómago, han habido más estudios con lesiones subepiteliales pequeñas, menor a 10 milímetros. ¿Qué hacer con estas o el método de diagnóstico? Ya que algunas no se han detectado por tomografía o por resonancia. Entonces se han ido estudiando mediante ecoendoscopía, incluso con el estudio de las minisondas, ¿no? Que podemos tener a la mano, no en todos los centros, pero hace que tenga mayor resolución por la alta frecuencia que tiene, que hasta unos 20, incluso hasta 30 megahertz, ¿no? Entonces en estas lesiones pequeñas han ido habiendo mayores estudios, ¿no? Incluso en estas lesiones subepiteliales también nos podría ayudar el contraste armónico. Ampliamente, más estudios ha habido en los GIS pequeños, por ejemplo, que antes se decía que esos no tenían indicación de realizar, pero actualmente están teniendo indicación porque alguna de ellas se ha descrito que puede llegar a tener cierto grado de malignidad o una progresión rápida de malignidad o ser lesiones metastásicas, ¿no? Entonces, es por eso que están dando más importancia también a estas lesiones, ya sea hasta hacer un seguimiento, ¿no? Entonces, tomamos más relevancia en eso del tracto digestivo. Además, también eso nos va a ayudar a la conducta, ¿no? Actualmente no se realiza la punción a lesiones subepiteliales de menor a 20 milímetros, pero mayor a 20 milímetros sí. Esto hay mucha controversia, de acuerdo a lo que yo he dicho de las lesiones pequeñas. Hay GIS menores a 20 milímetros que tienen este componente maligno y que están indicando ya realizar el estudio histopatológico a todas esas lesiones. Incluso actualmente todo GIS, sin importar el tamaño, debe ir a indicación quirúrgica, ¿no? Eso es lo que podría rescatar en lo actual y lo que ha ido pasando en relación a las lesiones subepiteliales. Gracias. Una pregunta muy puntual que ojalá nos las puedan contestar o Jorge o Elías. La consulta es, ¿cuándo en este momento consideran imprescindible una ecoendoscopía en lesiones, vamos a poner esófago gastroduodenales, para decidir una terapéutica? Me refiero a la ecoendoscopía como un elemento definitorio frente a la necesidad de una terapéutica para este tipo de lesiones. Bueno, Guido, específicamente para lesiones subepiteliales es tu pregunta, porque
digamos, con respecto a la anterior pregunta que complementa con esta, pues mi experiencia, yo también, igual que muchos jóvenes que están pensando en si yo me entreno en ultrasonido endoscópico, era pensando que de pronto mencionando las capacidades de esta tecnología. Cuando yo me formé en ultrasonido endoscópico en el año 2003 y quise mirar la información, había muy poca información. Y eso me llevó a que escribiera un libro y a que revisara la literatura, y me llamó mucho la atención toda la historia, digamos, de los primeros 15 años de las indicaciones de ultrasonido endoscópico, porque primero que todo, todas las publicaciones eran muy malas. Segundo, todas eran 100% específicas y sensibles para todo. Mejor dicho, el ultrasonido endoscópico era una panacea para todo. Iba a ser la solución, iba, mejor dicho, casi que a reemplazar a la endoscopia. Con decirles, por ejemplo, que en el Japón, en la década de los 90, allá se estadificaban las úlceras gástricas con ultrasonido endoscópico. Y lo hicieron, los japoneses son gente muy juiciosa y tenían libros y estadísticas, y se le daba tratamiento a las úlceras de acuerdo a la estadificación con ultrasonido, cosa que no, pues no prosperó, ni prosperó muchos usos en cirrosis, en estas cuestiones. Pero también la evolución fue mostrando que, por ejemplo, el 99% de las lesiones subepiteliales de esófago son benignas. Y las malignas tienen unas características que pues no se necesita un ultrasonido endoscópico para dirigirlas. Entonces, pues nosotros muchos hacemos ultrasonido endoscópico de lesiones esofágicas porque nos las mandan y porque hay que pagar el equipo, etcétera, pero que tengan una utilidad prácticamente ninguna, pienso yo. En el estómago, las lesiones subepiteliales, lo que nos interesa es saber si es GIS o no, pero dentro del GIS, por lo menos las publicaciones que yo conozco muestran que, pues sí, el grado de malignidad del GIS, el GIS es una lesión que es potencialmente maligna desde que tenga 1 milímetro de tamaño, etcétera, pero solo han mostrado lesiones que tienen riesgo, que comienza a aparecer el riesgo de lesiones metastásicas en las lesiones después de 3 centímetros. Entonces, lo mismo, a uno le llega la lesión subepitelial de 1 centímetro remitida para que le hagan un ultrasonido endoscópico, pero en teoría, pues la utilidad de ver una lesión de la 4ª capa que es hipoecóica, así sea GIS, pues es discutida porque no define una cirugía. Si no define una cirugía, uno no va a decirle, oiga, usted tiene una lesión subepitelial de 1 centímetro, entonces yo tengo que puncionarla para que vaya a ver si es GIS, porque además hay un problema que en los GIS específicamente el rendimiento de la punción es proporcional al tamaño. Y lo que nos define a nosotros el riesgo de malignidad es el número de mitosis por 20 campos, que eso requiere, digamos, unas biopsias, que eso se ha mejorado, digamos, por la disponibilidad de las agujas, pero en una lesión que por lo menos las estadísticas muestran que solo hasta cuando tiene más de 3 centímetros aún hay cierto riesgo de que comience a haber metástasis. Entonces yo manejaba el criterio de que una lesión de menos de 2 centímetros no hay que leer nada, ni cree que es el ultrasonido endoscópico. ¿Sí? Y que si tiene más de 3 centímetros, no hay que hacerle nada, hay que remitirla al cirujano y que la saquen. Sin hacer. Y entonces la cuestión está entre las lesiones entre 2 y 3 centímetros que pudieran ser GIS, ¿sí? De acuerdo a su localización, porque pues hay unas lesiones que a uno le mandan, que uno se da cuenta que eso es un páncreas heterotópico que no tiene ningún problema, pero lo siguen mandando a hacer ultrasonido, entonces no debería ser indicación. Pero entonces pienso que está en la ventana entre los 20 y los 30 centímetros donde uno debería definir GIS o no GIS. Y si no es GIS, ¿qué es? Pues a veces es un páncreas heterotópico que uno lo equivoca eventualmente, o los otros tumores estromales como el leiomioma o el schwannoma, que son menos frecuentes y que no tienen problema. Pero también creo que hemos sembrado muchas expectativas y ahora los endoscopistas ven una lesión subepitelial independientemente del tamaño y se manda ultrasonido, y pues nosotros comemos de eso, pero que sea realmente útil y que cambie la conducta, creo que sucede en esos casos. No sé si vamos a hablar algo de malignidad ya del tracto digestivo superior o más adelante, doctor. Ahí está bien. Jorge, ¿quieres decir algo? Bueno, complementando con la primera pregunta. No se escucha, no se. Complementando con la primera pregunta, lo que decía aquí el colega es verdad. Creo que últimamente las ecoendoscopías de recto han sido prácticamente, han ido disminuyendo progresivamente. Alguna vez en alguno de los cursos que tuvimos ahí en Cochabamba,
tuvimos una controversia con algún colega que él decía, bueno, no, ¿para qué cuando escopía en recto es mejor una ecografía endonal y mejor todavía una resonancia? Y tal vez en algún momento ha ido cambiando esto, ¿no? Ha ido cambiando la idea de que la ecoendoscopía para recto no es muy beneficiosa, pese a que hay trabajos donde se ha visto que sí, ¿no? Que tiene mucho beneficio, pero bueno, todo depende también del criterio del médico que solicita esa ecoendoscopía, ¿no? Y bueno, yo creo que básicamente desde el inicio de la ecoendoscopía, las lesiones subepiteliales o mucosas se han ido manteniendo en el transcurso del tiempo como algo muy importante para el diagnóstico a través de una ecoendoscopía. Y creo, estoy seguro que se van a seguir manteniendo, pero como dice el doctor Forero, todo depende del tamaño de la lesión, ¿no? Lesiones pues pequeñas muchas veces no se necesitan o se hacen una ecoendoscopía y luego se dice es de 1 centímetro, bueno, no le haremos ya ningún seguimiento, en realidad no sería necesario ni siquiera hacer un seguimiento. Y lesiones de 2 centímetros, quizás un seguimiento a los 8 meses, a un año, y lesiones de 3 centímetros, pues vaya a cirugía directamente. Pero esto yo creo que sí se va a seguir manteniendo porque pues colegas que hacen las endoscopías y encuentran una lesión submucosa, lógicamente se apoyan en una ecoendoscopía para poder estar seguros de qué se trata y poder tranquilizar también al paciente para demostrarles que pues no es nada malo y que puedan vivir tranquilos con esa lesión. ¿Sí? Gracias. Valeria. Sí, en relación a las lesiones, sobre todo descartar la malignidad, ¿no? Es lo más importante y a veces podemos decir que no importa el tamaño porque estas van a crecer si son malignas y no sabemos en qué momento las estamos evaluando. Y nos ha tocado ver recientemente un quiste de duplicación, ¿no? Entonces, ver que este tipo de lesiones también, si bien la literatura dice que no son muy frecuentes, los solemos ver, ¿no? No sé en la experiencia de ustedes, pero es importante nomás, yo creo, si tenemos a la mano la ecoendoscopía, poder caracterizar la lesión y poder decirle al paciente, usted no necesita control o lo veo en tal tiempo, ¿no? Gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y les voy a pedir a los panelistas bastante puntualidad y resumen en sus respuestas por el tema tiempo, ¿no? Es en realidad la misma pregunta, pero dirigida a enfermedades o lesiones hepáticas. ¿Algún comentario? Bueno, voy a permitirme responder primero. En la parte hepática, si hablamos solamente de enfermedades o lesiones hepáticas, sin tocar todo endohepatología, que es un tema bastante más grande en sí, yo pienso que las partes de las lesiones tumorales, pero ubicadas fundamentalmente en lo que es el lóbulo izquierdo, son los lugares de mayor accesibilidad en ecoendoscopía. Aunque si se va a la primera porción duodenal, se podría tomar algunas biopsias del lado derecho. Yo creo que las enfermedades metastásicas, muchas de las metástasis que encontramos en hígado no se llegan a ver en las resonancias ni en las tomografías muchas veces. Y ese es un punto que podría tomarse en consideración para este tipo de lesiones. No voy a hablar de endopatología, me imagino que hay un tema aparte, pero yo creo que en lesiones fundamentales, la parte de metastásica es mucho más que importante. Probablemente, si hay algún hepatocarcinoma en un paciente no cirrótico, que es la única indicación de punción que hay, probablemente también la ecoendoscopía podría funcionar siempre y cuando esté en un lugar accesible y que digamos, la radiología intervencionista no la pueda tocar. Sí, lo que se ha visto, creo, últimamente, y tal vez aquí los colegas pueden corroborar, es que, por ejemplo, en lesiones quísticas, se está haciendo cada vez más punciones, ¿no? Y pues hace poco vi un trabajo que demostraban que la comparación entre la punción con una ecografía convencional y una ecoendoscopía resultaba casi iguales en relación a las características de la punción de las lesiones y las muestras que se llegaron a tomar.
Entonces, pienso yo que se está dando más importancia en este momento a las punciones de quistes hepáticos, principalmente los que están al alcance, ¿no? Que son los del lóbulo izquierdo, ¿no? Con respecto a las enfermedades hepáticas, quisiera hacer mención sobre la hipertensión portal, que también tuvo, digamos, una historia de evolución dentro del ultrasonido endoscópico, porque el ultrasonido endoscópico ve algo que no ve en la endoscopia, que son las venas paraesofágicas, las perforantes, todo el pliego pericardial, incluso periduodenal, y se sacaron muchas clasificaciones. Parece que lo que se pretendía era que uno le tenía que hacer un ultrasonido endoscópico diagnóstico y de acuerdo a las características de la vasculatura, definir si el paciente era para esclerosis, para ligadura, para todo eso. Creo que eso pasó a la historia también como otra de esas indicaciones inútiles y poco prácticas del ultrasonido endoscópico. Después se pretendió dirigir el manejo de las paraesofágicas y de todas las venas paraesofágicas funcionando y atravesando las varices esofágicas para llegar a las paraesofágicas. A mí eso me parece una locura, pero hay publicaciones de eso, donde uno pulsionaba y atravesaba las varices esofágicas que nunca haya sangrado, y es que para inyectarle alguna cosa a las paraesofágicas, pero pensando en que eso alterara el pronóstico. ¿En qué ha quedado eso? Para mí ha quedado como una ayuda, digamos, para el manejo de las varices gástricas cuando uno usa pues estos coil y usa estos tratamientos. Creo que para eso es valioso, que para el manejo de las varices gástricas tiene algún papel, pero no es imprescindible. O sea, yo creo que la endoscopia sigue siendo lo que nosotros nos sigue definiendo la estadificación y el manejo y el diagnóstico de las varices esofágicas y su manejo, pues, no, convencional. Para las lesiones hepáticas, yo digo, si algo es asequible por ecografía transparieto, de alguien que un radiólogo que hace varios procedimientos de eso a la semana y tiene más experiencia, ponerse a puncionar uno por el estómago o algo con una aguja que es mucho más costosa, que es toda esta cosa, que obtiene una muestra mucho más chiquita, pues, y que además son más de una vez al año, de pronto no es lo más práctico, pero de todo eso hay publicaciones. Una pregunta. Biopsia hepática percutánea versus biopsia hepática guiada por el ultrasonido endoscópico. ¿Hay ventajas, hay desventajas? ¿Hay algún trabajo que voy a comentar? Sí, desde luego que sí. Yo creo que la mayor desventaja, poniendo en comparación ambos, costo-beneficio. Obviamente que en un estudio endoscópico va a ser más costoso para el paciente que una transabdominal. Ahora, evidentemente hay varios estudios donde han reportado que las biopsias por vía endoscópica han mostrado más espacios porta que los tomados por vía transabdominal. Pero como digo, o sea, hay un montón de estudios, difieren mucho uno entre otro, pero aquí, dependiendo del medio en el que estamos, dependiendo de los recursos que contamos, yo creo que valdría, si tienes a la mano a realizar una endoscopía y realizar una punción, se lo podría hacer. Claro que el riesgo para el paciente es mucho menor, ya que vamos a poder visualizar directamente todo lo que es el trayecto de la aguja y demás en relación a las punciones que se realizan transabdominal. Sí, evidentemente ha habido más publicaciones con relación a esto de la comparación entre vía percutánea y punción bajo guía ecoendoscópica, con relación más que todo a los eventos adversos, al tiempo, mejor tolerancia del paciente, menos eventos adversos. La sensibilidad y especificidad en las últimas publicaciones han sido comparativamente no tan relevantes, van entre el 90-92%. De acuerdo a los eventos adversos, como le digo, sí, en una percutánea, en estos estudios ha habido mayores eventos adversos, ¿no? Me interesaba la pregunta porque en Perú, en el hospital ya estamos haciendo entre 2 y 4 biopsias hepáticas por semana. Entonces, nuestra casuística ahorita es bastante alta. ¿Qué ventajas tienen? Probablemente la ventaja con respecto a la parte percutánea en el Perú es la accesibilidad más rápida de la ecoendoscopía por parte nuestra, porque los tiempos muchas veces en radiología intervencionista son más altos. Eso en el Perú, probablemente en otros lugares no sea así.
En cuanto a rentabilidad diagnóstica, los metaanálisis que se ha visto últimamente muestran que ambos son similares. Y el mejor acceso para biopsia hepática por econdoscopía en el lado izquierdo y para la percutánea en el lado derecho, y con una tasa de eventos adversos que realmente no es tan relevante entre uno y el otro. De verdad que hoy día la ecoendoscopía, probablemente el punto más limitante que tiene, pero va a ser operador dependiente, es el número de espacios porta que mencionó Karen, que probablemente por la parte de radiología intervencionista sea mayor. Pero ahorita, por ejemplo, en el Perú no estamos teniendo problemas ya con el número de espacios porta y nuestras biopsias hepáticas van bastante bien real. ¿Algún tipo de aguja especial lo utilizan para eso? Sí, eso es otra cosa que ha ido cambiando. Ahora nosotros, por lo menos protocolarmente, estamos utilizando aguja FNB, estamos utilizando de 22 o de 19. De 19 no hay ningún problema, si hay buena accesibilidad. Y utilizamos wet suction, que es básicamente utilizar heparina para poder tener una mejor adquisición de la muestra. Protocolarmente eso es lo que estamos usando, pero FNB, más que FNB. Gracias. Una cosita con respecto Sí. a la biopsia hepática. Pues yo he tenido conocimiento de complicaciones mortales de las biopsias hepáticas, porque son en pacientes que tienen un hígado duro, anormal y que tienen una coagulopatía, ¿no? Entonces, para las personas que hagan estas biopsias, por la vía que sea, toca tener mucha precaución porque esos pacientes además, pues muchas veces tienen ascitis, tienen cosas que dificultan y pues es un procedimiento que tiene mortalidad. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que está relacionada exclusivamente al impacto que tiene la ecoendoscopía o la relevancia que tiene en el diagnóstico de las enfermedades y lesiones del páncreas. Hemos escuchado esta mañana dos charlas muy interesantes, la que nos dio el doctor Edson Guzmán y la que nos dio la doctora Valeria Pavón, la primera en relación a lesiones quísticas, la segunda en relación a tumores. Y yo un poco me he quedado sorprendido. No hay duda alguna que la ecoendoscopía a nivel de páncreas, o sea, para el diagnóstico de las enfermedades de este tipo que ocupan espacio en el páncreas, la ecoendoscopía ha sido una importantísima contribución, ¿no es cierto? Pero todavía, como bien nos has comentado, y tal vez valga la pena un poquito recalcar en esto, las dificultades, la baja especificidad que tiene la ecoendoscopía para el diagnóstico de las lesiones quísticas del páncreas, y escuchar también las otras experiencias, qué sentimientos de éxito diagnóstico tienen, qué sentimientos de frustración diagnóstica a través de este método, porque eso impacta muchísimo, ¿no es cierto?, en la enfermedad de un paciente que consulta con este tipo de problemas diagnosticados previamente con otra técnica diagnóstica y que necesita, ¿no?, imprescindiblemente saber la estirpe de esta lesión, ya sea cuando hablamos de quistes o cuando hablamos de tumores sólidos. Entonces, yo creo que es muy interesante un poquito profundizar el debate en este tema. Bueno, yo voy a pedir la palabra en relación a lo que ya hemos expuesto y lo que se ha hablado. Creo que el ultrasonido en relación a la evaluación del páncreas ha ganado un gran campo, ¿no? Porque estamos en contacto directo con el páncreas, se puede ver las características, se puede ver las estructuras vecinas, que estamos hablando de vasos, adenopatías, la estructura, la ecoestructura, la densidad del páncreas, que nos va a permitir, a diferencia de otros métodos de diagnóstico, poder tener un poquito más de certeza en el diagnóstico y guiar la terapéutica. Para mí, yo creo que es donde más se ha avanzado es en este sentido. Asimismo, las biopsias o las punciones
si bien también he comentado que se ha visto que no hay diferencia si se las hace percutáneas y que el riesgo de la contaminación que pueda haber transmural o si atravesamos algún órgano no es algo significativo, está presente. Entonces yo creo que a nivel del páncreas, que es donde más importancia se da al ultrasonido. Yo quisiera pero un agregar- poquito sobre las dificultades también y limitaciones. Yo creo que depende más de la accesibilidad al equipamiento y a la formación de especialistas. En ese sentido, sí creo que hay limitación en todo nuestro país, sobre todo, que creo que recién estamos arrancando, somos pocos los que hacemos y a veces el volumen no permite tener la capacidad o la destreza para hacer este tipo de procedimientos, pero yo creo que una formación va a permitir que esto surja y tengamos mayor beneficios con el ultrasonido, a diferencia de la resonancia magnética, que también se ha visto que tiene buenas proyecciones para el páncreas. El costo y la limitación para hacer una biopsia creo que va en contra de este otro método, pero las limitaciones yo creo que eso es algo que se puede trabajar en el tiempo para beneficio del país. Edson, un poquito tú podrías comentar, es decir, profundizar sobre tu experiencia y, me reitero, éxitos y fracasos al respecto. Sí, el éxito es muchísimo mayor en lesiones sólidas. Es mucho más fácil diagnosticar un problema neoplásico porque la probabilidad de variabilidad ecoendoscópica o imagenológica es muy baja. ¿Dónde nace el problema o la limitación? En las lesiones quísticas, que es lo que les había mencionado. ¿Por qué? Porque digamos, la perspectiva interobservador es súper diferente, porque lo que al doctor Forero le podría parecer un cistoadenoma seroso, a mí me puede ser mucinoso, porque tienen características que se parecen mucho. Para algunas patologías, para las quísticas es mucho más el problema, porque después nace otro problema más y es otra limitación. ¿Qué punzo y qué no punzo en ese grupo de lesiones quísticas? Porque alguien me puede decir, pero ¿para qué punzo esa lesión que parece benigna? Yo le puedo decir porque no estoy muy seguro realmente de si es una lesión benigna, porque necesito estar seguro de si lo es o no es. En las lesiones quísticas hay pocos casos, la mitad realmente, en los cuales es muy fácil hacer el diagnóstico de la lesión quística y caracterizarla porque es del libro. Hay otras que son mucho más problemáticas que requieren punción. En las sólidas no pasa mucho eso, porque en las sólidas a veces ya se ayudan de otros métodos mucho mejores como el contraste armónico, el sonoview, la elastografía que a muchos les gusta utilizar. Entonces, digamos que la perspectiva interobservador es mucho menor, ¿no? Eso es lo más importante dentro de este grupo de lesiones. Yo quisiera agregar con respecto a eso, que sin duda, como dice la doctora Valeria, pues el ultrasonido endoscópico para lo que es más útil es para estudiar el páncreas, sin duda. De mi experiencia personal, creo que al principio trataba era de enfocarme en las lesiones, ¿sí? O sea, como que nosotros nos enfocamos en buscar la lesión, en buscar el tumor que nos remitía, en el quiste, etcétera, lo que se buscaba, pero no le paraba yo muchas bolas, digamos, al parénquima pancreático. Y con los años ha cambiado la situación. Para mí es fundamental que los que hagamos ultrasonido endoscópico nos acostumbremos a estudiar el parénquima pancreático normal y digamos que todo eso es un espectro, que todas las lesiones tienden a surgir dentro de páncreas anormales, que el páncreas anormal se acompaña de muchas alteraciones metabólicas y que creo que eso es en lo que tendríamos que nosotros reforzar lo que les mencionaba el doctor Leonardo Sosa, que estableció una evolución similar a como nosotros ahora vigilamos el hígado, de que si se pone graso, si se pone fibroso y el camino hacia la cirrosis y el camino hacia el hepatocarcinoma y el trasplante, tenemos que, digamos, concientizarnos más en vigilar también todos esos aspectos digamos, del páncreas aparentemente normal, porque además las complicaciones como el adenocarcinoma, como los pseudoquistes, como las pancreatitis, se van viendo en esas alteraciones sutiles. El desarrollo de la tecnología también es sorprendente, o sea, no solo el ultrasonido, también ya tenemos el Spyglass y tecnologías similares que nos permiten entrar al Wilson y tomar biopsias y tener unas imágenes que no tenían, que se complementan muy bien
con el ultrasonido, pero la microbiopsia, la microscopía confocal es fantástica cuando tiene la imagen típica y bonita de un cistogenoma seroso o de una lesión papilar, como nos mostró el doctor hoy, pero no se ven todos los casos, pero sin embargo son progresos tremendos, además como los progresos tremendos de todos los análisis genéticos que se le pueden hacer ahora a los líquidos y los aspirados. Con respecto a las punciones, digamos que todos nosotros los que hacemos ultrasonido y nos mandan una lesión, casi que sentimos la obligación de puncionar. Yo quisiera resaltar algo que discutimos anoche haciendo una paciente, de que esa es nuestra visión, que nosotros nos gusta hacer, somos intervencionistas y hacemos una duodenoscopia para meter, cortar y sacar. Y de pronto tenemos esa misma tendencia con el ultrasonido, pero la otra parte, los que manejan los pacientes, los que lo operan, los que terminan operando a los pacientes que tienen lesiones del páncreas, ¿sí? Sobre todo lesiones malignas, pero lesiones del páncreas, son enemigos de que nosotros les funcionemos eso, ¿sí? Se les altera muchas veces, prefieren decir, si el paciente tiene una indicación clara de cirugía, opérenlo y ellos sacan todo en bloque y ahí se analizará, porque, por ejemplo, para el carcinoma manejan unos logros de pocos por ciento cuando es exitoso, entonces que pierdan 2-3% para ellos es muy importante. Entonces, de pronto tener presente que los cirujanos hepatobiliares no son amigos de que nosotros en general funcionemos nada, ¿sí? Además porque los resultados diagnósticos, la exactitud, la alta sensibilidad y especificidad es muy mala, o sea, que uno diga, yo funciono esto y con total certeza en el 100% de los casos estoy seguro de que esto es una lesión mucinosa y ya, y que define cirugía, ojalá fuera así, pero todavía no hay marcadores 100% específicos y sensibles, pero eso va aumentando, la genética va aumentando, la disponibilidad de esas pruebas va aumentando, pero tener presente ese otro lado de los que finalmente son los que terminan manejando esas lesiones. Sí, yo pienso que hay una cosa tal vez importante que tomar en cuenta en esto de las punciones y de las lesiones de páncreas. Está bien, ¿no? El trabajo que presentó el doctor, donde nos dice cuáles deben funcionar, cuáles no, las que no parecen malignas no se deberían hacer. Estamos de acuerdo que es así, pero pienso que aquí hay que tomar en cuenta también hasta cierto punto el tema hasta legal, ¿no es cierto? Muchas veces, ¿qué pasa? Encontramos una lesión que nos parece benigna, que nosotros decidimos no se necesita funcionar, pero ¿qué pasa? De pronto, pues nos ha sucedido que mandamos un informe, decimos no se realizó la punción porque pues para nosotros nos parece benigna y bueno, somos objeto de críticas, ¿no? O sea, ¿cómo una lesión no va a ser puncionada? O sea, para la familia no la funcionó, uy, ese es un error garrafal. Y bueno, empiezan pues a vapulearnos y nos dejan por el suelo. Entonces yo pienso que esa parte tal vez nos obliga a que toda lesión debe ser funcionada, porque lamentablemente en algún momento quedamos mal, como si hubiéramos hecho un trabajo incompleto y que muchas veces hasta la familia piensa de que pagó en vano un estudio. Entonces creo que por esa parte nos conflictúa en el tema de que si funcionamos o no, pienso que mejor es funcionarla. Concuerdo mucho con los doctores de que el estudio del páncreas es el punto más importante para diagnóstico de lesiones, más que todo sólidas que quísticas, ¿no? Y referente a su pregunta de usted, doctor, las limitaciones, fracasos son bastante relevantes porque al menos en nuestro medio, que nosotros realizamos igual la punción, hemos tenido un aumento de la tasa de diagnóstico o la precisión diagnóstica gracias a que hemos implementado al patólogo al lado nuestro, el método Rose que se ha ido utilizando, ¿no? No todos los centros evidentemente cuentan con eso, pero en nuestro medio ya hemos ido aumentando la casuística de llegar al diagnóstico de adenocarcinoma. Evidentemente a nosotros nos llegan los pacientes que ya se han realizado la tomografía, se han realizado resonancia y nos piden directamente realizar la punción el médico solicitante. Pero hemos ido aumentando los casos con este medio, ¿no?
Actualmente las limitaciones que tenemos son la alta tecnología que ahora ha ido viendo con las publicaciones como la elastografía. Nosotros contamos con elastografía cualitativa, ¿no? Valga aclarar un poquito el concepto, que es tener un patrón de color que nos puede ayudar a diferenciar lo que es una pancreatitis crónica, un tumor neuroendocrino o un adenocarcinoma, donde ese patrón de color nos podría ayudar a diferenciar ese tipo de lesiones, pero al mismo tiempo lo funcionamos, ¿no? Es un método complementario que nos ayuda, que hay muchas publicaciones con esto de la elastografía. Otra limitación, bueno, el contraste armónico que ayuda al diagnóstico de estas lesiones pancreáticas, más que todo a tener el centro objetivo para funcionar, sería de ayuda importante, pero lamentablemente no contamos con eso, ¿no? Es una limitación. Sí, yo creo que en la práctica, ¿no es cierto? Y tratando de ubicarnos bien en la realidad, sobre todo en la realidad nacional, aparte de las dificultades que puede tener el propio procedimiento, las limitaciones que puede tener la ecoendoscopía en el diagnóstico de las lesiones pancreáticas, yo creo que son mucho más favorables las ventajas que aporta desde el punto de vista diagnóstico. Lo que no quiere decir que sea un método perfecto que nos vaya a resolver todas las circunstancias que pueden presentarse en este tipo de enfermedades y que por otro lado son operador dependiente, sin ninguna duda, y más aún, si vamos más profundamente, son también dependientes de factores que tienen que ver con el rendimiento histopatológico, el rendimiento citológico y la disponibilidad de varios tipos de marcadores. O sea, es la suma de una serie de elementos que en vez de aumentarle el entusiasmo a uno por la mejor utilización de estos métodos diagnósticos, se encuentran dificultades de aplicación correcta, amplia y realmente solvente por la dependencia de una serie de factores que por el momento en nuestro medio están bastante limitados, ¿no? Y que hay que trabajar sin duda alguna para mejorar. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que está relacionada con lo mismo, pero dirigido específicamente a las enfermedades o lesiones de las vías biliares. Todos sabemos cuáles son las más comunes indicaciones de la ecoendoscopía en la patología biliar benigna, que sin duda alguna es la coledocolitiasis, sobre todo aquella la microcoledocolitiasis. Yo creo que eso no vale la pena tocarlo, sino más bien centrarnos en aquellas indicaciones de la ecoendoscopía en enfermedades biliares de difícil diagnóstico, que no han sido claramente solucionadas con los métodos convencionales. La palabra la tiene. Bueno, yo pienso que la mayor utilidad práctica del ultrasonido endoscópico es la coledocolitiasis. Nosotros sabemos que la coledocolitiasis es de alta probabilidad intermedia y baja y que a las 72 horas de evolución ya un tercio de los cálculos se han expulsado espontáneamente, incluso los de alta probabilidad, etcétera. Pero todos los estudios están de acuerdo en que si uno le hace ultrasonido endoscópico a las probabilidades intermedias, en general, de acuerdo a las diferentes series, se evita más de la mitad de las CEPRES, lo cual es muy valioso porque el ultrasonido pues tiene la misma morbimortalidad que una endoscopia en general, pero la CEPRE tiene morbimortalidad muchísimo mayor. Entonces eso sí es fantástico, que uno ojalá en el mismo tiempo le hace la ecoendoscopia y si tiene cálculo cambia la manguera y saca el cálculo. Que también es otra cosa que para mí el ultrasonido tiene que ser complemento de alguien que haga vía biliar, porque si no sería hacer ultrasonido de lesiones subepiteliales, lo cual sería
pues muy poco. O sea, es fundamental el entrenamiento en vía biliar y la realización de la vía biliar, porque finalmente el ultrasonido endoscópico, pienso yo, es un complemento para esto. Para las lesiones complejas, que dice, o sea, para mí, digamos, para el colangiocarcinoma, los tumores de Klatskin, siempre ha sido malo el ultrasonido endoscópico. ¿Por qué? Porque eso es muy alto y queda muy lejos para ser evaluado. Se intentó con las minisondas y todas se quebraban, y las sensibilidades, especificidades imperfectas de los primeros estudios, pero eso en la práctica nunca devolvió. Pero creo que lo que mató las aplicaciones del ultrasonido endoscópico, en este caso, salvo que haya una masa que sea accesible y se pueda funcionar, es el Spyglass. O sea, ahora y las tecnologías similares, uno entra, hace tratamiento, toma biopsias, sí, o sea, para esos casos complejos de vía biliar, donde se trataba que el ultrasonido endoscópico diera luces. Para mí no, nunca funcionó, y ahora que apareció el Spyglass menos. Esta es otra pregunta bien interesante. Yo pienso que en la parte de biliar, tanto diagnóstico como terapéutica, es muchísimo el desarrollo en los últimos años, más que algo que haya tenido o haya perdido relevancia. Claramente lo que mencionó el doctor es cierto. Cuando los tumores son de Klatskin o son intrahepáticos, probablemente no te sirva mucho hacer una econdoscopía y el Spyglass sea lo mejor. Sin embargo, viene la contraparte. Cuando los tumores son muy distales o muy ampulares y muy difíciles muchas veces de abordarlos con el Spyglass porque sale con mucha facilidad, precisamente la ecoendoscopía toma una relevancia importante. Eso para la parte diagnóstica. Donde prácticamente la ecoendoscopía ha tomado un boom importante es para hacer el drenaje de estas obstrucciones biliares, tanto en las estenosis malignas como en las benignas. Y el desarrollo que ha habido de ecoendoscopía en este rubro es, pero realmente abrumador en los últimos años, porque la factibilidad y la facilidad con la que se tiene para drenar ahora, tanto coledo como las vías biliares intrahepáticas, sobre todo en la parte izquierda, ha despertado la facilidad de encontrar y evitar un tratamiento quirúrgico que a veces era súper lesivo para los pacientes, ¿no? Yo creo que en vía biliar se complementan ambos, Spyglass con ecoendoscopía, pero para la parte terapéutica ya hoy en día, ecoendoscopía ha tomado una relevancia importantísima. Yo quisiera hacer un comentario respecto a lo que dice el colega. Yo ya he conocido por lo menos 3 casos en los que a una paciente le hacen una ampulectomía porque el ultrasonido endoscópico dijo que no tenía compromiso de la vía biliar distal y que a las veces vuelve con lesión metastásica. Pues esa, digamos, ha sido experiencia que yo he logrado conocer en los años. Entonces, de pronto recalcar que los ampulomas para mí hay que tomarlos casi como una lesión de páncreas y tener eso. Y ahorita vamos a hablar del oncológico, pero digamos que también siento que ha perdido demasiado protagonismo el ultrasonido endoscópico en definir, por lo menos, si se hace o no se hace un manejo especial, o si uno queda contento con hacer un procedimiento endoscópico y no someter al paciente a un Whipple. Pero por otro lado, veo que también en los últimos años nos hemos llenado de publicaciones de cómo la ecoendoscopia, las derivaciones guiadas, casi que van a reemplazar a la CEPRE. Yo no creo eso. Así hayan series de 500, de 1000 pacientes donde dicen que eso es perfecto y que no tiene complicaciones. Yo estuve 3 meses en Valladolid viendo solo cómo ponían 7 Stenaxios al día, y en este momento en mi práctica los uso muy poco, porque para mí pues es la influencia de la industria, la influencia de la venta, la influencia de los speakers, y es cierto que es fácil, digamos, dentro de la técnica y de la posibilidad pues hacer una coledocoduodenostomía, pero que eso reemplace a la CEPRE, me parece que no. Me parece que en los sitios donde yo he podido ver y se hacen muchas de estas, uno lo que encuentra es que hay poca habilidad del endoscopista para hacer la CEPRE. Que una persona que tenga gran capacidad de resolverle el proceso obstructivo de la vía biliar por CEPRE, muy pocas veces van a necesitar, sin descartar que hay algunas, un pequeño porcentaje de pacientes que ya por su malignidad, por su imposibilidad de hacer, es salvatorio una derivación guiada por ultrasonido, ya sea una coledocodonostomía, una hepático-gastrostomía, etcétera. Pero creo que eso es de esos booms de modas que nosotros vimos, por ejemplo, con el NOTES, ¿sí? Que pensaba que ahora todas las vesículas iban a sacar por la vagina o
o que todos los apéndices se iban a sacar por el estómago y después apareció el puerto único y eso desapareció. Y aunque las cosas sean posibles de hacer, yo creo que debemos ser conservadores. Afortunadamente a nosotros nos llega la tecnología un poquito más tarde, sí, porque es cara y porque toda esa cosa, y entonces todas las complicaciones se las comen en Europa y en Estados Unidos con sus experimentos y con el afán de facturar y el afán de hacer cosas novedosas. Pero yo pienso que tenemos que ver el ultrasonido de la vía biliar como un complemento de la CEPRA y que ojalá se use solo por muy poco. Y lo mismo, volvemos a que cuánto volumen usted hace de eso como para que usted con seguridad para el paciente se ponga a hacer esos procedimientos, y la importancia otra vez de los centros de referencia donde de verdad en una sociedad alguien se ponga a hacer esos experimentos para que adquiera suficiente experiencia para cuando ese pequeño porcentaje de pacientes que es de difícil manejo se le remitan a esa persona y uno no se ponga a hacer esto. Totalmente de acuerdo con el doctor Forero. Yo creo que los drenajes biliares dirigidos por ultrasonido endoscópico están restringidos a aquellos casos donde existe un claro fracaso de la terapéutica por la vía convencional, que es el acceso a través de la papila de Vater, ¿no es cierto? Y yo también pienso que hay un exceso total en este momento por no sé, una ambición tecnológica que distorsiona un poco lo que realmente debería ser muchísimo más natural. Y yo le agregaría, doctor Guido, perdóneme, lo interrumpo, que es que además las publicaciones no son sinceras en las complicaciones, ¿sí? Yo he aprendido a reconocer que todas estas técnicas, eso al principio todas son 100% específicas y sensibles y 100% seguras, y eso no es cierto, ni siquiera en los sitios donde hacen mucho de eso. Y las complicaciones de esto son serias, son fregadas, peritonitis biliar, o sea, cosas graves que comprometen la vida del paciente. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. En el campo de la oncología, en el campo oncológico, la radiofrecuencia y la quimioembolización pueden, guiada por ecoendoscopía, ¿no es cierto? Es una alternativa terapéutica. ¿En qué tumores? ¿Con qué resultados? No sé si en este grupo de expertos hay experiencia en esto o nos pueden transmitir algo de lo que se viene haciendo o que podría ser un buen futuro para la ecoendoscopía. En este caso, mi opinión es totalmente teórica. ¿Perdón? En este caso, mi opinión es totalmente teórica. No tengo experiencia haciendo RFAs ni ablaciones de tumores, que en este caso los más beneficiados son los tumores neuroendocrinos pancreáticos muchas veces, aquellos que obviamente están bien diagnosticados, que suelen ser pequeños y en los que se puede hacer una ablación adecuada. Sí, claro, hablando precisamente complementando con lo anterior, sí, pues si hablamos de ambiciones técnicas hoy en día, este es otro campo que terriblemente también ha empezado a tener estudios, aunque sean cortos y de series de casos, pero hay muchos estudios donde dicen donde la ablación es perfecta, 100%, una buena recuperación, curación de los tumores neuroendocrinos, sobre todo los que tienen mayor cantidad de mitosis, etcétera, etcétera. E incluso la aplicación ya intratumoral de fármacos antitumorales, ¿no? Y esto también ya forma parte del nuevo campo de la ecoendoscopía en sí. En esta parte yo no tengo más experiencia, esto es lo que hemos aprendido. Actualmente sabemos que están en boga y en utilización notoria, sobre todo en Asia, ahora están haciendo bastante esto. Y bueno, ese es el despegue y esa es la utilización que se le está dando, sobre todo para tumores neuroendocrinos para ablación y para algunos tumores adenocarcinomas, infiltraciones intratumorales de estos fármacos. Sí. Sí, también hemos revisado que la quimioembolización para lo que son las lesiones de páncreas, sobre todo, al tener una reacción desmoplástica muy severa, mucha fibrosis, es por eso que no hay una buena respuesta a la quimioterapia por vía endovenosa. Y es que se han estado haciendo estudios de inyección del mismo producto
en la lesión. La gemcitabina es lo que han estado utilizando para tratar de hacer un tratamiento local en este tipo de lesiones. Eso y ¿cuál era la otra? Bueno, la radiofrecuencia, eso no estamos todavía. Yo agregaría que uno debe ser amigo de los avances tecnológicos y que esos avances tecnológicos tienen un pequeño costo, pero lo mismo, centrados en un sitio donde haya de todo, radiofrecuencia, microscopía confocal, todas las cosas para que se adquiera experiencia dentro de las personas que realmente tienen experiencia en estos manejos de punta que, como son, digamos, la frecuencia en la sociedad muy poco, toca centrarlo en una persona. Hay una abundancia de trabajos coreanos en relación a esto, sobre todo a la radiofrecuencia, no necesariamente como tratamiento curativo de las lesiones, sino para tunelización de estenos pancreáticos o biliares, etcétera, etcétera. Y parece que los coreanos están avanzando bastante en este campo, ¿no? Si alguno, ¿sí? Sí, en realidad ha habido varios estudios en este tema de la radiofrecuencia. Más que todo en estas publicaciones lo que ponen el punto principal de mejorar la supervivencia, ¿no? Hay estudios publicados recientes donde adenocarcinomas irresecables o un cáncer pancreático localmente avanzado mejoró la supervivencia unos 24 meses, ¿no? Incluso con unas sesiones ablativas de 1 a 4 sesiones. Y otros estudios en tumores neuroendocrinos con una regresión completa. Muy pocos estudios, como dice el doctor, la sensibilidad, la especificidad son altas, pero los estudios son muy cortos, ¿no? Queda mucho por estudiar en este mundo de estas terapéuticas, pero son temas de importancia, ¿no? Para futuro. ¿Alguien más? Quería agregar dos cositas que de pronto nos pasan. El paciente anciano, inoperables, colestitis, puede ser salvadora una derivación ya por ultrasonido endoscópico y le evita la mortalidad. Eso es una cosa que hay que resaltar y que va a aumentar en el futuro. Pero hablando de la quimioembolización, también la simple alcoholización, o sea, si ni siquiera eso de algunas lesiones, de algunos tumores neuroendocrinos, algunos insulinoma o alguna cosa que a veces son curativos y son asequibles y son fáciles de hacer en pacientes inoperables, pues también tienen riesgo de complicaciones y todas esas cosas, pero a veces es la única opción y es maravillosa. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que dice, que habla un poquito de las nuevas fronteras de la ecoendoscopía. La aplicación de la elastografía y el uso de contraste junto a la inteligencia artificial, ¿en qué tipo de lesiones podría reemplazar a la histopatología? Esta es una pregunta de la doctora Pavón, que por lo tanto es una pregunta seria, ¿no? Es una pregunta seria y para mí por lo menos es un poco todavía complicado de darte una respuesta fidedigna. Uno, porque no lo hacemos, no lo tenemos. Dos, tengo entendido que en Ecuador ya lo están haciendo, están diseñando algún software de inteligencia artificial para ecoendoscopía. Que reemplace realmente la histología, no lo sé, es que es súper complicado poder dar un pronóstico a largo plazo, porque para eso se necesitan estudios grandes, estudios randomizados, estudios controlados, que lamentablemente en ecoendoscopía casi siempre van a faltar, porque precisamente no se hacen ensayos clínicos de este tipo. Entonces, inteligencia artificial es algo que también ha empezado a entrar en todos los campos y desarrollar un software en el cual te ayude a diferenciar realmente por ejemplo, yendo a lo que ya había expuesto en la mañana, si un tumor es quístico, es mucinoso o seroso, yo todavía lo veo bien difícil. Si el ojo humano no lo puede diferenciar de una manera muy fidedigna, la inteligencia artificial se crea a partir de las experiencias del ojo humano. Entonces, es un poco complicado que pueda superar en ese aspecto. Probablemente, y donde tiene ventaja la inteligencia artificial, es en aquellas lesiones súper chiquitas que se le pasa al ojo humano. Pero en ecoendoscopía no es la regla general buscar cosas diminutas.
es buscar un diagnóstico contundente de algo que ya estás viendo, ¿no? Entonces, por ahí un nódulo mural que te pueda reconocer una inteligencia artificial, de repente por ahí podría ir un poco su ventaja, pero en otras cosas todavía yo lo dudo, ¿no? Bueno, poniendo en comparación Claro. tanto la elastografía, contraste y la inteligencia artificial como tal, creo que todos estos son evidentemente operador dependientes, ya sea la elastografía, que no se le tome en el tiempo preciso, el uso del contraste, que no se ha captado la imagen en el momento, en la fase arterial o en la fase venosa y demás, hay una variabilidad como tal. La histopatología en realidad creo que nos va a dar casi hasta el 90% de la precisión diagnóstica de un tipo de lesión que se está estudiando en relación al resto de los estudios complementarios que se puede utilizar, pero que se ha visto que no tiene tanta eficiencia para el diagnóstico que estamos pensando. Sí, esto es un tema muy actualizado con relación a la inteligencia artificial. La aplicación de elastografía y contraste armónico se ha visto en estas publicaciones en lesiones pancreáticas, ¿no? Donde se ha aplicado, por ejemplo, en la elastografía el histograma de color. Tomando en cuenta el histograma de color, entonces conectaron la red neuronal sobre esos datos y pues diferenciaron lo que es lesiones malignas y benignas. Pero los estudios son muy limitados, son pocos estudios donde nosotros podemos decir que podría reemplazar a la histopatología. Hasta ahora, en estos pocos estudios, sí, evidentemente le ponen especificidad, sensibilidad alta, pero son estudios pequeños, al igual que el contraste armónico, donde donde toman en cuenta los datos del contraste armónico de la lesión objetivo y pues más el software de la inteligencia artificial también diferencia lesiones malignas y benignas. Igual, son estudios muy cortos. Bueno, yo creo que todo el mundo está montado en la inteligencia artificial y todas las tecnologías, pero recordemos que una inteligencia artificial es el FibroScan. Es un aparato que da un número, y si usted está por encima de ese número, pues tiene cierta cosa y por debajo. Yo pienso que hacia el futuro eso va a terminar un endoscopio que tenga un sensor y que dé ese numerito para mirar el páncreas, teniendo en cuenta esa historia natural y que pues se va a interesar y nos vamos a dar cuenta que los pacientes de cáncer de páncreas tienen esos desarrollos y aparecerá y pues eso es imparable, no solo lo que se aplica al ultrasonido, sino que acordémonos también que la resonancia no para de mejorar, el TAC no para de mejorar y también la cantidad de pruebas serológicas están evolucionando para que en un futuro de pronto lo que se le hace es una muestra de sangre a la persona para definir, hacerle alguna otra cosa de tamizaje. O sea, todo eso se está complementando y posiblemente la inteligencia artificial también ayude a hacer toda esa sumatoria de elementos de diferentes tecnologías. De pronto ya le mirarán uno la vida en Facebook y dirá, este también necesita algo adicional o no sé. Gracias. Bueno, y esta otra pregunta también tiene que ver con las nuevas fronteras. ¿Técnicas actuales de ecoendoscopía serán capaces de reemplazar tratamientos quirúrgicos convencionales como ser colecistectomías? Obviamente me refiero a colecistectomía por litiasis, derivaciones gastroentéricas, derivaciones enteroentéricas, drenajes abdominales u otros. ¿Creen que estamos llegando al camino donde la ecoendoscopía va a contribuir, así como lo ha hecho en muchos casos la endoscopía terapéutica, en muchísimos campos ha reemplazado la cirugía? La ecoendoscopía va por este camino, y si va por este camino, ¿en qué tipo de patologías específicamente piensan que va a cobrar mayor relevancia? La respuesta yo creo que sí, pero voy a acomodar un poco mi respuesta para que no suene tampoco tan contundente como lo anterior. Yo creo que sí, hay cosas que ecoendoscopía hoy día ha reemplazado la parte quirúrgica.
pero va a reemplazar la parte quirúrgica, obviamente, cuando esta ya no esté indicada. Es lo mismo que habíamos visto con los problemas de la vía biliar. No va a reemplazar a la CEPRE cuando la vas a hacer perfectamente. Acá, por ejemplo, en esto sí he tenido una experiencia muy buena, por ejemplo, en España, no tanto una colecistectomía, pero sí colecistostomías en pacientes que no son candidatos ya a un tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, estos pacientes que tienen 90 años, doble infarto, tienen problemas de EPOC, y donde el cirujano te dice, ¿sabes qué? Esto yo no lo quiero tocar a pesar de que tiene una colecistitis terrible. Entonces ahí entra a tallar la ecoendoscopía como un procedimiento que, no les miento, no dura más de 10 o 15 minutos y donde el éxito es súper bueno, realmente. Entonces, lo mismo va a pasar por derivaciones gastroentéricas. Creo que en este caso sí reemplazando de alguna manera los stents duodenales, que muchas veces tenían el problema de la migración o la reobstrucción que había. Entonces también parece que este es un campo donde falta hacer estudios comparativos más serios, más grandes, para poder definir cuál es el mejor. Drenajes intraabdominales, doctor, también en España lo he llegado a ver, drenan abscesos, incluso intraperitoneales simplemente con las prótesis LAMS o las autoexpandibles. Y un punto que hay que tomar en consideración a todo esto es que, claro, los que hacen mucho más esto son cirujanos, no llegan a ser necesariamente los gastroenterólogos previamente. Los cirujanos son mucho más invasivos porque tienen la ventaja de poder entrar a reparar lo que probablemente puedan malograr en algún momento, cosa que a nosotros como gastroenterólogos formados endoscopistas muchas veces no nos va a ser tan factible hacerlo. Pero la respuesta es sí. Hay una tendencia digamos, a meternos en más procedimientos cuasi quirúrgicos, pero eso sí en el caso de que no puedan ser resueltos de una manera quirúrgica convencional, ¿no? Bueno, yo creo que, pues como todo, no, en esta vida nada es absoluto. Posiblemente en este momento podríamos decir que no sirve mucho, que tiene muchas complicaciones, pero bueno, toda técnica tiende a avanzar y a mejorar. Posiblemente de aquí a unos 2, 3 años estamos diciendo que sí, se logró y que bueno, pues la tecnología avanza y vemos cosas increíbles en este momento que antes no hubiéramos pensado. Y bueno, pienso yo que habrá que dar tiempo al avance de la ecoendoscopía y en algún momento se pueda pues, hacer este tipo de procedimientos. Bueno, yo agregaría que a mí me parece muy favorable lo que pasa, por ejemplo, en Francia, que allá de los que hacen la derivación de CEPRE y hacen la derivación por ultrasonido también están entrenados en hacer derivación percutánea. O sea, realmente hay colecciones complejas que requieren abordajes múltiples y accesos múltiples y por lo menos la colaboración de diferentes especialistas, porque hay colecciones que requieren drenaje externo y simultáneamente drenajes internos. Entonces, son cosas complementarias. Es otra herramienta más muy útil en algunos casos, sin duda, para drenar colecciones. Tampoco es la panacea para el drenaje de los pseudoquistes, porque aunque todas las publicaciones dicen que con los stents de aposición luminal eso es mejor y más exacto, no, esos son los stents que tienen un borde metálico filoso que uno pone al lado de la arteria mesentérica superior, que cuando hay complicaciones y se lacera por estos stents, la arteria mesentérica superior o alguna rama del tronco ilíaco, alguna cosa, el sangrado es severo y usted en su hospital sí tiene el intervencionismo angiográfico real para actuar urgentemente ante esa situación o las posibilidades. Entonces, a veces uno sabe que hacer los drenajes de estas colecciones, por lo menos internas, con doble pigtail es algo que todos los que hacemos vía biliar no tenemos problema en hacer y son mucho más seguros y no tienen esas complicaciones que recién han comenzado a ser mostradas en las últimas publicaciones, porque lo mismo, cuando salieron los drenajes del simple pseudoquiste de páncreas con stent de aposición luminal como el Axios o estos, pues todo era perfecto y como videito es muy fácil y hacerlo en términos prácticos es muy fácil. Después se fue aprendiendo que esa cosa toca sacarla rápido a las 2, 3 semanas y ahí se sigue aprendiendo y se va viendo realmente cuál es el papel de todos estos nuevos papeles. Pero no despreciemos lo que nosotros sabemos hacer, que es drenar con stent plásticos, que es igual de útil y para mí es mucho más seguro. Y mucho más seguro además en nuestro medio, donde tenemos mucha más experiencia en vía biliar
que en intervencionismo por ultrasonido endoscópico. Muchas gracias. Vamos a entrar entonces a la última pregunta que me parece muy importante para el medio nuestro y que tiene que ver, en la opinión de expertos, sobre capacitación en ultrasonido, también cómo se logra la competencia en esta técnica y hablar un poco del mantenimiento de la competencia, que a mí me parece este último punto sumamente importante, sobre todo en nuestro medio donde todavía el equipamiento para ultrasonido endoscópico está muy restringido a instituciones específicas, ¿no es cierto? Y entonces puede formarse un gastroenterólogo en ecoendoscopía en diferentes partes del mundo y llega a un centro donde no hay las condiciones para realizar la técnica, o es un medio muy restringido de pacientes donde realmente no se puede ganar experiencia. Es decir, ¿cómo ven toda esta parte tan compleja que tiene que ver con la capacitación, la competencia y el mantenimiento de la competencia? Casi voy a pasarle la pelota a las dos chicas, porque curiosamente las dos están formadas en mi hospital y capacitadas. Yo no estoy formado en mi hospital, estoy formado en otro lado. Así que creo que ellas pueden hablar mucho de su experiencia en cuanto a capacitación realmente y cómo han mantenido el tiempo y el número de procedimientos que hacían normalmente en el hospital. Bueno, él también nos va a contar su experiencia en capacitación en España. Bueno, nosotros nos hemos capacitado en Perú. En mi caso, en mi experiencia, la capacitación es muy importante tanto en ecoendoscopía diagnóstica y como terapéutica, perdón. Evidentemente, como en endoscopía, teníamos un número mínimo de realización de endoscopías diagnósticas, de punciones, de indicaciones terapéuticas, más relevante las histogastrostomías, el número, para poder nosotros habilitarnos como ecoendoscopistas. En mi experiencia en el Hospital Rebagliati, en el número de pacientes a la casuística, por lo menos teníamos unos 7 a 10 ecoendoscopías al día. Teníamos un buen número para capacitación, tanto diagnósticas como terapéutica, ¿no? Y de la mano, obviamente, si el paciente iba a diagnóstica, iba a terapéutica de RCP, ¿no? O radiología intervencionista, que eso nos ayuda. Con relación a la terapéutica, sí hemos tenido algunas limitaciones. No hacíamos todos estos estudios de últimos actualizados. Sin embargo, nos íbamos actualizando mediante la revisión de estos artículos de mejorar la terapéutica o los métodos de diagnóstico de alta tecnología, ¿no? En nuestro medio, una capacitación obviamente no es posible por el número de pacientes, el número de ecoendoscopías de la solicitud. Estamos tratando de que en cada hospital o en cada departamento conozcan estas indicaciones de ecoendoscopía y tratamiento, ¿no? Pero realizar una capacitación acá no es posible. La ecoendoscopía realmente que es muy amplia. Lo principal creo que en todo este tiempo es buscar un centro donde cuente con los equipos necesarios, el entrenamiento necesario y principalmente la población, porque como en todo procedimiento hay que tener una curva de aprendizaje como tal. Obviamente que después del entrenamiento, la práctica y demás ya va a depender de uno mismo, pero la curva de aprendizaje que se debe de tener en ese corto tiempo que uno lo va a dirigir,
Creo que es principal. Existen muchas sociedades, la sociedad americana, la europea y demás, que te exige un número determinado de procedimientos como para que uno ya esté capacitado para poder realizar ese tipo de trabajo. En cuanto a las competencias, bueno, capacitación aquí como tal en nuestro medio es muy difícil. La casuística es muy limitada, todavía hay médicos que teniendo patologías que sí ameritan hacer un estudio de colonoscopía no los envían o a veces envían por diagnósticos que ni siquiera ameritan realizarlos. Al lugar donde uno tiene que ir, obviamente que tiene que ir con toda la infraestructura necesaria como para poder desempeñarse, tanto material, agujas, el equipo y obviamente un equipo con el cual uno pueda trabajar y de acuerdo a eso ya poder formar un equipo ya obviamente que en beneficio y un mejor diagnóstico para el centro. Yo quería dar unas cuantas palabras al respecto. O sea, la capacitación también en mis épocas era más limitada, porque cuando hemos retornado al país no teníamos quien nos siga guiando, quien nos siga capacitando, quien nos siga apoyando. Yo creo que a partir de esas experiencias es que uno tiene que aprender y más bien ponerse como capacitador y no esperar una capacitación todo el tiempo, sino aprovechar y tener gente para formar y así desarrollar y crecer más en el área de la endoscopía, que para nosotros estamos casi en pañales en Bolivia y en el resto del mundo no es así. Entonces yo creo que depende de nosotros que la capacitación y el mantenimiento de la competencia esté vigente si nos ponemos en el papel de capacitadores. Si me permite, doctor, solo para complementar, sí. Ahora los parámetros que estamos utilizando allá para tratar de capacitar y reabrir el centro en general, es uno primero que el médico capacitado en este caso tenga en el momento del retorno a su hospital un lugar donde hacer. No vamos a escoger ya médicos que quieran hacerlo porque quieran hacerlo nada más, porque si no tienes la infraestructura a regresar, ¿para qué lo haces? Perdemos tiempo, perdemos recursos y no se hace. Eso es lo primero. Se mantiene la competencia habitualmente manteniendo entre 4 y 8 procedimientos diagnósticos. El hospital en el que he estado, en Alicante, sí mantenía un procedimiento, la cantidad de procedimientos terapéuticos alto, pues sí hacían más de 4 procedimientos por día en algunas semanas. El tiempo para capacitar también me parece muy importante porque 6 meses, que es lo que habitualmente te ofrecen muchos lugares, para ecoendoscopía sí te queda corto porque hay probablemente lo que llegue a mejorarse en los 6 meses sí es el ojo, en este caso el entrenamiento ocular de reconocimiento de las imágenes anatómicas y la terapéutica básica como son las punciones, pero hasta ahí. Creo que España, por ejemplo, sus centros capacitadores grandes tienen centros de entrenamiento de casi 1 año o más, donde a partir del 6º mes recién empiezan a hacer terapéuticas escalonadas, donde el procedimiento terapéutico más básico es el drenaje de los pseudoquistes, que es obviamente lo que tiene mayor lugar de punción. Siguen los drenajes de vías biliares, dependiendo de la complejidad, hasta terminar en una gastroenteroanastomosis guiada por ecoendoscopía, que suele ser el procedimiento más complejo en general. Pero para eso se tiene que tener un número de casos, una competencia, se tiene que tener más de 1 año y para mí personalmente un entrenamiento en CEPRE previo. Yo pienso que es súper importante tener un entrenamiento en CEPRE previo antes de empezar ecoendoscopía, sobre todo terapéutica. Diagnóstica no hay mucho problema, pero la parte terapéutica requiere un entrenamiento en CEPRE súper importante. Bueno, yo quisiera decir algo al respecto. Primero que todo, cuando yo aprendí ecoendoscopia, se supone que la ecoendoscopia servía para todo. Era la forma más exacta de estadificar todos los tumores, que iba a ser el futuro para... Y resulta que todo eso ya no es cierto. En este momento, el ultrasonido endoscópico no sirve para estadificar ningún tumor digestivo, pienso yo, en términos prácticos. O sea, ningún cirujano se va a basar en el resultado de un ultrasonido endoscópico para decir yo opero o no opero a este paciente, o yo le hago o no le hago
una cirugía extendida, limitada, etcétera, por lo que dicen eso, a pesar de que tenemos 15 años de publicaciones donde el ultrasonido es lo más alto, lo más sensible y lo más específico para la estadificación TIN de la mayoría de los tumores digestivos, pero eso no es cierto, ¿sí? ¿Para qué sirve estadificación del ultrasonido endoscópico? Básicamente yo creo que estadificación como la utilizan los japoneses. Los japoneses cuando van a hacer a una lesión borderline que no cumple los criterios de resecabilidad, porque está un poquito ulcerada o porque mide más de 2 centímetros, le hacen ultrasonido endoscópico con minisonda de 30 megahertz, pero solo para saber si hay invasión masiva de la submucosa, porque si hay invasión masiva de la submucosa, pues lo mandan a cirugía. Y si no hay invasión masiva de la submucosa en tumores de estómago, la resecan, le hacen la disección y el patólogo es el que dice, oiga, esto sí está avanzado o no, pero no por el criterio de ultrasonido endoscópico. Lo mismo, ningún cirujano generalmente manda a puncionar ninguna lesión mediastinal de ganglios perigástrico, etcétera. Las punciones del ultrasonido endoscópico finalmente se redujeron a las punciones de páncreas, ¿sí? Que además son limitadas porque no siempre es obligatorio hacerlas. Y para mí el entrenamiento en las punciones de páncreas, pues es fácil y sobre todo muy fácil ahora que salieron las agujas donde con alta certeza, con una aguja moderna, se obtiene una muestra que realmente da tejido, porque antes de que aparecieran esas agujas, entonces venga a ver, ahí sí depende del operador y de que chuse todas las veces y de que ojalá hubiera un citopatólogo y de que todas estas cosas, creo que eso se simplifica mucho con la aparición de las nuevas agujas. Entonces, en términos prácticos, para mí, ¿para qué sirve el ultrasonido endoscópico? La mayor utilidad es para, antes de la CEPRE, mirar si hay coleocolitiasis o no hay coleocolitiasis, o hay un tumor que no se sabía que iba a ser y se iba a llevar al paciente con un diagnóstico que no era, y definir en ese mismo momento si le hace CEPRE, si le pone un stent, si la punción, etcétera, pero eso es fantástico y evita más de la mitad de las CEPRES y evita la mortalidad. Y para estadificar cánceres, ninguno, pero sí para tomar muestra específicamente del páncreas, y pienso que para eso necesita mucho entrenamiento. Yo creo que para aprender la anatomía del páncreas, poder ver la vía biliar, definir una coleocolitiasis, que es el 95% de lo que hace el que hace ultrasonidos, y ver lesiones subepiteliales, eso sí es que estudia una cosa es que es muy sencilla y muy poco útil, como yo creo que pues se ha mencionado acá. El entrenamiento es muy simple. Y nosotros podríamos entrenar, si tenemos los equipos, malo o bueno, en nuestros hospitales, a que las personas que hagan vía biliar hagan eso, porque yo pienso que eso se hace en un entrenamiento de 1 o 2 semanas con total certeza. Y para el entrenamiento de las intervenciones, si usted no es experto en intervenciones de vía biliar, no se va a meter a hacer intervenciones. ¿Y cuál es el entrenamiento de las intervenciones guiadas por ultrasonido? Pues que usted sea un entrenado en intervención de vía biliar. Ya hacer el puente de que usted sea hábil en intervenciones de vía biliar a intervenciones de ultrasonido es menor. Entonces yo, desafortunadamente, a pesar de que yo casi 20 años metido en el cuento del ultrasonido endoscópico, ya me he limitado a estas cosas, o yo no aprendí bien la cosa. Yo fui y estuve 3 meses en el Instituto Pauli Calmet, que es un instituto de cáncer, y me di cuenta que allá el ultrasonido no estadificaba nada, chuzaban o no chuzaban, y era positivo o no positivo. O sea, y cuando cuando salía negativo era una locura, porque entonces ahora ¿qué hacemos? Sí, si la punción no salió negativa, entonces tampoco ayudó. Yo pienso que con esos avances de la tecnología, los ecoendoscopios que cada vez dan unas imágenes más claras, decir que uno tiene que hacer, antes era más una cosa económica en Estados Unidos, en Europa, para decir, oiga, yo puedo cobrar por hacer este examen que es carísimo, entonces se justifica que yo estudie, porque además se suponía que eso iba a servir para todo, pero yo creo que la realidad no es esa. Y yo creo que nosotros tenemos que en los hospitales donde tenemos equipo ultrasonido, que todos los que hagan viabilidad por lo menos se entrenen en la coleocolitiasis, que ese es el día a día, ¿sí? Y que es una cosa a vos, por lo menos haciéndola con un equipo radial, perdón. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar por concluida esta sesión con el siguiente mensaje. Primero el agradecimiento a todos los panelistas que nos han ayudado muchísimo a comentar y aclarar ciertos puntos centrales en relación a la ecoendoscopía. Yo quiero destacar un aspecto que es parte de una realidad de país. Bolivia
durante décadas, más de 30 años, ha contribuido muchísimo al desarrollo de la endoscopía, tanto diagnóstica como terapéutica, no solamente en el país, sino también en muchos lugares de Latinoamérica. Sin embargo, en el tema específico de la ecoendoscopía, Bolivia en este momento tiene indudablemente un retardo en el desarrollo específico de la ecoendoscopía. Y yo creo que es responsabilidad de las nuevas generaciones un poquito engancharse, preocuparse desde el punto de vista de las instituciones, por supuesto, por encontrar mejores niveles para este procedimiento, y eso no solamente depende, como ha dicho muy bien el doctor Forero, no solamente depende del entusiasmo, sino depende de bases de capacitación en técnicas ya establecidas como es la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada y obviamente otros campos de la endoscopía terapéutica que significan la base esencial para progresar con la ecoendoscopía. Este foro debate tenía precisamente esa intención, ¿no es cierto?, de hacer un análisis crítico de lo que es la situación en Bolivia en relación a la ecoendoscopía y tratar de explicar el por qué el país se quedó atrás, siendo que en muchos otros campos de la endoscopía terapéutica tuvo un papel protagónico en la región latinoamericana. Entonces, este es un pensamiento que les dejo y que ojalá lo sepan absorber quienes tienen todavía un largo camino profesional hacia adelante. Reitero el agradecimiento a los panelistas y las conclusiones las ha anotado la doctora Pavón y las vamos a poner en conocimiento de todos los que han participado en este evento. Vamos a tener 20 minutos de descanso y vamos a entrar a la actividad final del Congreso, que es el campeonato de videos. Les pido que en 20 minutos estemos acá. Gracias.